Guerrero, pero soy Cintia. Es que mi hija, cuando tiene reunión, usa mi celular y la compu, porque no tenemos cámara, entonces hacemos trampa y usamos la computadora y el celular como cámara. Y bueno, y justo este fin de semana tuvo un par de reuniones y bueno, quedó ella registrada. Así que, pero bueno, lo traté de cambiar y no pude. Bueno, qué lindo verlas a todas. Se me escaparon un par de lagrimones escuchando a las chicas. Creo que todas estamos como en ese estado sensible de la situación en la que estamos viviendo y, y qué lindo poder compartir que todas nos podemos aferrar a la palabra, ¿no? Y aferrarnos al Señor y animarnos unas a otras, que es importante y es vital para todas nosotras saber que no estamos solas, está el Señor con nosotros, como leía Noé en Isaías, y también nos tenemos unas a las otras para animarnos. Y así que bueno, como decía Aide, este tema que las chicas plantearon y propusieron de los valores es para mí, bueno, todo un desafío poder, bueno, ahí está compartiendo, tengo una webmaster, tengo a Marily que me ayuda con la presentación, hice una presentación de PowerPoint. Así que bueno, este tema me parece que viene muy acertado para el tiempo en el que estamos viviendo. Como decían las chicas, y algo que se repetía, ¿no? Cuando nos quedamos ahora este tiempo que dejamos las actividades y empezamos a quedarnos adentro, es como que empezamos a vernos hacia nosotras mismas, hacia nuestro hogar, hacia nuestra familia, y empezamos a ver otras perspectivas que por ahí en el trajín de nuestras actividades, de la rutina, no prestamos atención o no nos damos cuenta y cosas que van pasando. Pero hablando de la familia, también estamos en un tiempo que estamos siendo atacados, ¿no? La familia como institución de Dios está siendo atacada, está siendo minada por el enemigo. Y bueno, y este tema me parece que era fundamental y está muy bueno para tocarlo en este mes, para fortalecer nuestra familia, fortalecernos a nosotros. Y para mí, esto que quiero compartir con ustedes ha sido de mucha bendición y también como palabra del Señor para poner en práctica. Así que arrancamos primero para ver un poco acerca de los valores. Em, Ahí vemos qué son los valores, porque por ahí hablamos valores y es una palabra que por ahí es muy abstracta o una palabra que es difícil por ahí de escribir o de explicar, pero yo encontré una de las definiciones, porque hay varias, y esta fue como la que encuadraba más en lo que me parecía a mí compartir hoy. Y dice, son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas, son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Así que como valores tenemos que tener en cuenta primero que son pautas, son normas que como un marco conductual, ¿sí? Que nos ayuda a decidir uno u otro comportamiento, ¿sí? Nuestra conducta, nuestro comportamiento se va a desarrollar y va a ser de acuerdo a estos valores que nosotros tengamos. Y respecto a estos valores, nuestra conducta está directamente relacionada con nuestros pensamientos, con qué es lo que hemos recibido de pequeños y a medida que fuimos creciendo, qué fue lo que se fue implementando en nosotros, en nuestra psiquis, digamos, como cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Y que fuimos recibiendo también. Entonces nuestra conducta está directamente relacionada con nuestros pensamientos y los principios que fuimos desarrollando y aprendiendo. Y en ese sentido, Pablo en Filipenses, la siguiente diapositiva, Filipenses 4, 8 y 9, nos da un pequeño listado, ¿sí? De las cosas importantes que debemos tener en cuenta y que forman como un marco conductual del creyente,
los que conocemos la palabra y podemos aplicarla, ¿sí? Y que nos ayuda también para compartirla y transmitirla también a las personas que nos rodean. Les leo entonces Filipenses 4, 8 y 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Entonces, este es como el puntapié para el resto de los valores que vamos a seguir viendo en este mes que está de la familia. Y yo quería por eso arrancar con esta introducción, ¿no? La palabra de Dios es nuestro marco conductual. Allí están todos los valores que como hijos de Dios debemos cultivar, desarrollar y defender en nuestra familia, en nuestro hogar, ¿sí? En esto pensad. Y en principio, cuando Pablo escribe esto a los filipenses, ¿no? Pone por lo demás, aparte de todo esto, lo más importante es esto, en esto pensad. Y en principio dice todo lo que es verdadero. Cuando decimos que es todo lo que es verdadero, vamos a las cosas que derivan de la verdad, ¿sí? Todo lo verdadero derivan de la verdad. Así que este era para mí uno de los valores, de los más importantes, me parece, y más eh, como básicos, ¿sí? Como la base sobre los que se van a apoyar el resto de los valores. Y referido a la verdad, como les decía, hoy podemos hablar de distintas verdades, porque en el mundo nos encontramos con que hay tantas verdades como personas hay. Hoy cada uno tiene su verdad, hoy cada uno defiende su forma de pensar, su forma de actuar, ¿no? Y nos encontramos con que no hay nada seguro, no hay nada certero, no hay nada fijo, es todo relativo, depende de cómo lo mires, quién lo mire. ¿Sí? Entonces nos encontramos en una situación en que como hijas de Dios tenemos que aferrarnos a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Decía yo. Y entonces me surgía la segunda pregunta, ¿quién es la verdad? Y ahí leemos en Juan, en la siguiente diapositiva, ahí está, en Juan 14:6, ¿sí? En San Juan 14:6, habla el Señor Jesús y hace una declaración muy nutrida de la naturaleza divina del Señor, ¿no? Es una declaración que es muy importante desde el aspecto doctrinal y también para los que somos hijos de Dios y para los que aún no conocen a Cristo, porque él ahí dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Y ahí hace una declaración muy importante. El Señor está diciendo primero que Él es el camino a Dios, el único camino que hay, el único camino verdadero a Dios es Cristo. Y Él es la verdad y la vida. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde encontramos, dónde se reúnen todas esas características? Es en la persona del Señor Jesús. ¿Sí? Él es la verdad y la vida. Jesús es la palabra de Dios, porque si leemos en la Biblia vemos que en el Señor Jesús se cumplen todas las promesas del Señor. Y entonces cuando leemos acá la palabra verdad, estamos viendo una palabrita que no es el término, digamos, más abstracto que puede tener, sino yo leía en hebreo, la palabra verdad es emet, y no es una idea pasiva del concepto racional del término, de cómo lo podríamos entender, como de decir la verdad y no decir la mentira, sino que está ligada a la imagen activa de la fidelidad, la integridad. La verdad para los cristianos no es una idea de la cual uno se apropia, sino más bien una persona a la cual uno sigue e imita, ¿sí? Entonces, cuando vemos acá que el Señor dice que Él es la verdad, Él es, hecho carne, ¿sí? El verbo se hizo carne, dice San Juan 1, ¿sí? Y en Él se cumple la palabra de Dios. Entonces, dice, en resumen,
Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Se está refiriendo a que Él es la palabra hecha carne, la manifestación visible de Dios, ¿sí? Que es Él, siendo la palabra santa, que viene y nos enseña cómo vivir en este mundo. Entonces, cuando, como hijas de Dios, cuando vemos frente a este mundo una cantidad de verdades y de opciones y de relativismo, ¿sí? Porque todo es relativo, cada uno puede decidir, vemos que nosotros tenemos a Jesucristo que es la verdad, y la verdad es absoluta, ¿sí? Y vemos ahí en Salmo 119, si quieren los buscamos para leerlo, en Salmo 119, están cerquita los dos versículos, es el 142, dice, tu justicia es justicia eterna, tu ley la verdad, ¿sí? Y yo pensaba, la ley de Jehová es la verdad, su palabra es la verdad. No tenemos que seguir buscando, no busquemos otra cosa, a ver qué me sirve, qué esto será así. La búsqueda está en Jesucristo, está todo escondido en Él y en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y decía también en el versículo 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Los mandamientos del Señor son verdad. Entonces, como valor es importante la verdad, sí como verdad de que seamos transparentes, de que hablemos la verdad, que no vivamos en la mentira, porque sabemos quién es el padre de la mentira, pero también la verdad de aferrarnos a que Jesucristo sea nuestra idea firme, ¿sí? Nuestra verdad en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras familias, ¿sí? Que Él sea la verdad y donde estemos arraigadas, ¿sí? Y yo me ponía acá como algo una meditación, que si caminamos en Cristo, que es la palabra de Dios, no erramos, vamos a lo seguro, ¿sí? No tenemos que dudar, vamos a lo seguro cuando vamos a Cristo, porque Él es, ¿sí? La persona, la encarnación, ¿sí? De la naturaleza divina de Dios, todas sus promesas, su promesa de salvación, de vida eterna, están en Él. Y en Juan 17:17, ese capítulo en el que el Señor ora, y algunos lo toman como que el Señor hace cuentas con Dios, ¿no? Y le dice todo lo que tenía que hacer y cómo lo hizo. Y en esa oración, en Juan 17:17, el Señor dice, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús ora al Padre y declara que su palabra es la verdad, ¿sí? Y entonces ahí el Señor mismo también declara que la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? No una verdad más y en la que nosotros podemos decir, bueno, la Biblia dice que, pero bueno, puede ser que no. La Biblia es la verdad absoluta y en eso tenemos que confiar. Y referido a estos mandamientos que el Señor da, hay un mandamiento que nos da sobre todo para tenerlo en cuenta hacia la familia y que le daba en la antigüedad al pueblo de Israel, ¿sí? Ahí en Deuteronomio 6, a ver, lo tengo marcado. Deuteronomio 6, encontramos un mandamiento, este mandamiento que les da Dios al pueblo de Israel cuando estaban por ingresar ya a la tierra prometida. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras, 6:5 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, perdón, sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse llegó mi colaboradora, y al acostarse y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice, ¿sí? Así que en esto... Sí, mi amor. Hace silencio un ratito. Así que en este versículo lo que encontramos es este mandamiento que da el Señor a la familia, ¿no? Acerca de
de enseñar, ¿sí?, estos mandamientos que el Señor decía. Y esto tenía que ver... Mai, vení. Tenemos problemas técnicos. Bueno, quédate pero en silencio. Así que en este sentido decía acerca de lo que el Señor le daba a su pueblo, era un mandamiento, un consejo, ¿sí?, que tenía que ver con esta nueva etapa que ellos tenían que comenzar, que era en la tierra prometida, ¿sí? Y lo importante de este versículo, donde el que habla y le da a su pueblo, es para tener en cuenta que el Señor hace un patrón donde marca que la aplicación de la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿sí?, de la verdad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán y estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, ¿sí?, y estando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Y yo lo que veía era en todos los aspectos que la palabra de Dios tiene que estar primero en nuestro corazón, y también poderla transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, y después que nuestra casa también tiene que verse con la palabra de Dios, tiene que estar en el dintel de nuestra puerta, estará en los postes de tu casa, en tus puertas, ¿sí? Y también de no olvidarnos, como una señal en tu mano. Y el propósito de este mandamiento era que el pueblo de Dios no se olvidara de lo que Dios hacía y había hecho con ellos durante todo ese tiempo que estuvieron, cuando salieron de Egipto y cuando estuvieron en el desierto, ¿no? Entonces, Él les hace este mandamiento, ¿sí?, para que pudieran, ¿sí?, saber cómo comportarse, si era un patrón. Y para nosotros es un valor, ¿sí? Nos está diciendo esto, qué tenemos que pensar y cómo comportarse. Y esto le decía al pueblo de Israel, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí?, el pueblo estaba en en un nuevo desafío, pero algo pasó, ¿sí? El pueblo de Israel mantuvo un tiempo este mandamiento, pero vamos a leer en Jueces 2. Les voy a leer Jueces 2, del 10 al 13. Dice, ¿qué pasó después de un tiempo que el pueblo de Israel tomó las tierras prometidas? Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y voy a leer un par de versículos más. Y dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces vemos acá que el pueblo de Israel fueron enseñados, tuvieron un mandamiento, y ese mandamiento buscaba prevenir algo que podía llegar a pasar cuando ellos entraran a la tierra prometida. Iban a estar rodeados de otros pueblos que tenían otras creencias, tenían otros dioses, eran paganos. Entonces Dios quería que ellos se pudieran resguardar y pudieran mantenerse firmes en la verdad, en este mandamiento que Dios les daba. Pero vemos que hubo una generación que falló en transmitir esa verdad. Hubo una generación, ¿sí?, que falló en decirle, ¿sí?, a sus hijos, y enseñar, y en las casas tener la costumbre de enseñar y transmitir estas verdades, lo que Dios había hecho. Y no era solamente los 10 mandamientos, lo que ellos tenían que transmitir y contar de generación en generación era cómo Dios se había comportado con el pueblo de Israel, cómo los había sacado de Egipto,
a través de ese poder, a través de las 10 plagas, cómo Dios los acompañó en el desierto, cubriéndolos de día y calentándolos de noche, cómo los alimentó con el maná. Y había un montón de información y de mandamientos de Dios que Dios les había dado al pueblo para que ellos se aferraran al mandamiento, a esa verdad, y entonces no quedaran expuestos al engaño y a estos nuevos pueblos con los que iban a tener que convivir en la tierra prometida y se olvidaran de Dios. Pero pasó lo que se temía, como decimos, ¿no? Pasó esto, entonces el peligro de no conocer la verdad, de irnos tras los Baales, de irnos tras aquellas cosas que a veces por querer quedar bien, querer sentirse aceptados en nuestro entorno, sucumbimos a un engaño, ¿sí? Sucumbimos a esto que a Dios no le agrada. Y para mí era terrible leer esto que decía, que la mano, dice, y Jehová la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Todo lo que ellos querían emprender o los enemigos serán derrotados, ¿sí? Porque se habían olvidado de la verdad, se habían olvidado de Dios. Entonces, me parece importante que como hogar, y yo lo meditaba también para mi casa, ¿no? Como mamá, yo soy mamá de 3 nenas, y como en nuestro hogar, ¿cuánto dedicamos a transmitir estas verdades a nuestros hijos? Y cada uno debe tener en su hogar a quien transmitirle. Y hoy estamos encerrados y a veces decimos, uy, ya no sé qué hacer, ya hicimos cosas en la casa, ya pintamos, dibujamos, miramos películas, ¿qué hacemos? Bueno, usemos la creatividad y podemos contar la verdad de Dios, ¿no? La verdad, y hablar de nuestro Señor Jesucristo, y que es importante para que nuestra familia, nuestros hijos, los que nos rodean en nuestro hogar, puedan también conocer de Cristo, si aún no lo conocen, y tenerlo como su Salvador. Y en la segunda diapositiva que tenemos, vemos que en la verdad tiene un enemigo, ¿sí? El pueblo de Dios cayó porque se olvidó de Dios, porque olvidaron transmitir esta verdad, pero nosotros hoy tenemos un enemigo, quizás no estamos rodeados de pueblos paganos como el pueblo de Dios en ese entonces, pero hay ciertas cosas que el enemigo usa hoy para desviarnos de la verdad. Y yo les ponía ahí en Génesis 3 del 1 al 6, que es la caída, ¿no?, de la raza humana, cuando la serpiente engaña, el primer engañador engaña a Eva, ¿sí? Y se los leo rapidito, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vemos ya el enemigo desde el inicio, ¿sí?, queriendo engañarnos y apartarnos de la verdad. El mandamiento de Dios para Adán y Eva era, de ese árbol no deben comer. Ese árbol, tenían todos los árboles del huerto, y me imagino que era uno más sabroso que el otro, pero la serpiente era astuta, dice, y no lo presentó como, no, esta manzana, una manzana decimos es un fruto, pero este fruto es malo, no sé, capaz, no, lo presentó como algo atractivo, algo lindo, que apeló al orgullo, apeló a nuestras debilidades como criaturas, ¿sí?, como creación, como seres humanos. Entonces, el enemigo de la verdad nos engaña por diferentes canales, atractivos, sensuales, que adormecen nuestra conciencia y nos distraen, ¿sí? Las ideologías mundanas. Ahí en Romanos 1, ahí leemos acerca de las cosas que tenemos hoy que ver en el mundo, ¿sí? Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues se lo manifestó. Y después en el 18 al 28 dice, les voy a leer el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? En este mundo hay ideologías que van totalmente en contra de lo que Dios enseña y lo que Dios dice en su palabra. Y es tan así que hay verdades que hoy ya no son tan verdades. No es verdad decir que alguien es mujer o es hombre, ya no es una verdad en este mundo, ya hay una elección, ¿no? Yo puedo elegir ser otra cosa. Entonces se han descarriado y Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Y respecto a estas ideologías tenemos que tener cuidado, hermanos, porque se están metiendo en nuestros hogares por distintos medios, a través de la escuela, a través de la tele, del internet, sin darnos cuenta. Las series que miramos en Netflix, yo a veces estoy mirando y digo, ¿cómo trabaja el enemigo? Lo hace en forma sutil, silenciosa, para que no nos demos cuenta. Y cuando nos queramos acordar, como dice el enemigo, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y él va minando. Los medios de comunicación no son malos en sí mismos. Necesitamos estar informadas y esto que podemos utilizar el Zoom es una bendición, es providencia también de Dios que nos permite utilizar esta tecnología para encontrarnos. Pero también a veces los medios de comunicación, las redes sociales, pueden llevarnos a desviarnos de la verdad, ¿sí? Pueden distraernos de las cosas buenas. Las falsas doctrinas, ahí vamos a buscar en 2 Pedro 2, 1 y 2. Bueno, acá está. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Falsas doctrinas, falsos maestros que vienen también a desviarnos, ¿sí? Y con apariencia de oveja, pero es un lobo que viene a minar y a destruir nuestro hogar eh, y a quitarnos, ¿sí? La verdad, que es la salvación por medio de Jesucristo, a quitarnos ese conocimiento para que no lo transmitamos, para que no crezcamos en nuestra salvación. Y después discusiones vanas, como le decía Pablo a Timoteo, la vana palabrería, ¿sí? Estas discusiones que hoy se generan por distintas ideologías o distintos, la famosa grieta, ¿sí? Yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, hoy en Madrid tenemos una grieta que son pares e impares. ¿Quién sale el día par y quién sale el día impar? Pero no, hay cosas que van más allá y que por ahí nos afectan y sin darnos cuenta entramos en esas, ¿sí? Nos metemos, nos empapamos y empezamos a perder también el dominio propio, ¿no? Porque muchas veces escuchamos cosas que no puede ser que sea así, no puede ser que tomen esta decisión, y la van a palabrería, pero el Señor nos dice otra cosa, ¿sí? El Señor nos dice que estemos firmes en la verdad. ¿Qué dice su palabra? Y ahora vamos a ver también acerca del respeto. Debemos respetar a nuestros gobernantes, debemos respetar a nuestros líderes, ¿sí? Y entonces, respecto a nuestra casa, levanta tu casa sobre la roca, ¿sí? Y me acordaba de la parábola del Señor de los dos cimientos. La verdad es la roca firme, donde nos podemos apoyar. Nadie nos va a quitar de esa roca. Es la verdad que trasciende ideologías, trasciende verdades, trasciende gobernantes, ¿sí? Esa es la roca de los siglos. Y leía este texto que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí?
La importancia de que la verdad como valor esté en nuestros hogares no es solamente de decir la verdad y ser transparente, sino también de que nuestra casa, la puerta de nuestra casa, aquel que llega a nuestra casa vea que la verdad de Cristo, ¿sí? Es nuestra roca, donde estamos arraigadas, donde nos podemos abrazar a esto que no cambia, ¿sí? Porque es permanente por siempre y la salvación en Cristo Jesús es así. Tenemos al Señor Jesús que venció la muerte, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y lo estamos transitando, ¿sí? Aquellos que somos hijas de Dios, eh, todos los días, buscando su voluntad, tratando de imitar, ¿sí? Y crecer en nuestra salvación. Y como les decía, respecto a una de las verdades, es que el respeto, ¿no? Es otro de los valores que tenemos que fomentar y que hoy está muy dejado de lado el respeto. Ya no hay respeto en la calle, no hay respeto hacia los adultos, no hay respeto en los hogares, ¿sí? Hoy escuchaba por ahí, en realidad estaba leyendo en los hogares, en una mujer que estaba con sus hijas y que le exigían que se querían teñir el pelo. Y ella estaba en contra de eso, pero bueno, es como que ella como mamá no pudo manejar esa situación hasta que aparecieron las hijas teñidas del pelo. Pero bueno, hay cosas peores, ¿sí? En las que tenemos que trabajar con el respeto. Y uno de los textos que me parece que es eh, el más adecuado, ¿no? Y que yo leía y tenemos que pensar cuando, por ahí, en esto de que cuando caemos en estas palabrerías, en discusiones, en situaciones en las que tenemos que enfrentarnos con otras personas, este texto que dice, primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El respeto al prójimo, ¿sí? Entonces yo ponía ahí en la siguiente diapositiva, ¿qué respeto? Respeto a Dios primero. Amarás a Dios, sí, sí, con todo tu corazón. En Éxodo 21 al 11 habla acerca de, le enseña al pueblo de Dios acerca del respeto al nombre de Jehová y a Jehová, ¿sí? Él es el Dios todopoderoso, creador, Él es Yahvé, ¿sí? Debemos respetar a Dios y enseñar eso en nuestros hogares. Él es Dios y es su voluntad, es soberano. A veces también cuando vivimos situaciones difíciles, algo que compartíamos la vez pasada con las otras, con las hermanas que compartíamos la experiencia, era decir esto, ¿no? Él es soberano, está sobre todas estas situaciones que nos toca vivir, pero debemos aceptar su voluntad y enseñar también que Él es soberano. Y después, el respeto en la familia. Un texto conocido, Efesios 6. Efesios 6, del 1 al 4, y ahí la carta a los Efesios que da toda una normativa, una pauta en la familia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Y ahí vemos en la familia acerca de los hijos, el respeto de los hijos hacia los padres, ¿sí? Eh, Creo que todos los que tenemos hijos chiquitos, o los que los tuvimos, sabemos cómo que qué difícil es enseñar la obediencia, ¿sí? Enseñar, y yo muchas veces les digo, cuando vos me desobedeces a mí, no me estás desobedeciendo a mí, estás desobedeciendo primero a Dios y después a mí que soy tu mamá. Pero primero estás desobedeciendo a Dios porque Dios dice que los hijos deben obedecer a sus padres, ¿sí? Y honrar a los padres. Es obediencia y honra, ¿sí? Pero también le da la indicación a los padres, ¿sí? Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿sí? El respeto de padres hacia hijos, porque a veces confundimos la autoridad y creemos o somos padres y no, también tenemos que saber de disciplinarlos, pero y amonestarlos, pero en el Señor, dice, con amor,
con paciencia. Es difícil, hermana, yo se lo digo por experiencia, es difícil, pero el Señor nos ayuda, ¿sí? Yo me acuerdo siempre que leí de una mujer, no me acuerdo si era la esposa de un gran predicador, que decía que ella para recibir sabiduría de Dios tenía abierto Proverbios en su Biblia, en la mesa de la cocina, porque cuando surgían situaciones iba a Proverbios y leía y respiraba y trataba de tomar una decisión con la mayor sabiduría posible. Y a mí me pasa igual, yo trato de recurrir a la Biblia para decir, bueno, acá qué decisión debo tomar, cómo seguir, ¿sí? Pero el respeto de padres a hijos y de hijos a padres. Y en el trabajo, ahí mismo en Efesios dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Yo siempre me acuerdo cuando era chica, porque yo también cuando fui chica, mi mamá me decía, no, tienen que ordenar su pieza, tienen que limpiar el baño, y lo hacíamos medio como, y así, no, lo tienen que hacer como para el Señor, como si el Señor fuese a venir a la casa y a ver su pieza y en este caso en el trabajo, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Como para el Señor, ¿sí? No buscando agradar el ojo del amo, ¿no? O escondiendo, haciendo en apariencia, no, como para el Señor, porque también es parte de nuestro testimonio. Pero lo mismo para cuando nos toca ser nosotros tener una jerarquía, ¿no? Seramos con respeto hacia los empleados o hacia las personas a las que tenemos a cargo, con respeto, porque eso es lo que nos manda el Señor, ¿sí? El Señor mismo, siendo Dios, el Hijo de Dios, en este mundo se trató con respeto a las multitudes, trató con respeto, leía el otro día a la mujer cananea, ¿sí? Era una extranjera, y él le dijo, pero no, que vengo para atender a mis ovejas. Y la fe de ella fue mayor y le dijo inclusive, los cachorritos también comen de las migajas, ¿no? Y él ya tenía esa fe que le permitió que el Señor le cumpliera lo que le pedía. Y el Señor trató a todos con amor y respeto. Y después en la sociedad, en este tiempo también es complicado, vivimos en una sociedad muy brusca, muy, no sé si les pasa, es como que además con todo esto de la pandemia se exageran las reacciones, ¿no? Cosas que parecen no tan graves, de repente producen una reacción muy grande. Pero, y ahí en Romanos 13, ¿sí? Leemos que tenemos que obedecer y aceptar a nuestros líderes y a nuestros gobernantes y orar por ellos, ¿sí? Porque están impuestos por Dios. Y como para cerrar, respecto a estos valores que son importantes, en la última diapositiva yo les ponía, porque todo tiene que ver con la Biblia, ¿no? La Biblia es la única verdad. En medio de un mundo lleno de mentiras, la verdad os hará libres, Juan 8:32. No nos dejemos esclavizar o, como el pueblo de Israel, dominar o contaminar con las cosas de este mundo. Volvamos a la verdad, volvamos a la palabra. En ella vamos a encontrar el consuelo, la guía, la dirección, ¿sí? Y el Señor es la verdad. No hay otro, no tenemos que buscar otras soluciones, buscar soluciones a nuestra tristeza o a nuestra desesperación o nuestra preocupación. Busquemos al Señor primero y Él es bueno y Él es compasivo y siempre va a estar dispuesto a ayudarnos y a nuestro alcance. Así que gracias por escucharme, hermanas, y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes.